Exacto, porque somos nosotros, estamos con exacto. Okay. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a la presentación del trabajo del doctor Gustavo Romero, depresión en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Su tutora es la doctora Trina Martí, que está, bueno, bien cae desde allá de Ecuador. Bienvenida. Y los jurados son la doctora Dolores Moreno y la doctora C. Bienvenidos a todos. Ya los presento. Adelante, Gustavo. Buenos días. Buenos días. A todos los presentes. Disculpa, Gustavo, un segundito, que quería comentar algo. Bueno, estamos plenamente agradecidos a Dios de poder culminar el trabajo de Gustavo. Y pues yo lamento sinceramente no poder estar personalmente con ustedes. Quiero agradecer a todos los presentes y a los miembros del jurado examinador, como ya lo indicó la directora del posgrado, la doctora Aremis Bello, entonces la doctora Dolores Moreno por el Hospital Universitario, la doctora Sena Fuentes por el Hospital José Ignacio Bardó, sede donde se formó Gustavo. Y pues quiero desearle a Gustavo que tenga una presentación excelente y que el aporte de su investigación pues sea realmente muy valioso. Y bueno, muchísima suerte. Adelante, Gustavo. Gracias. Bueno, como ya mencionaron, el día de hoy voy a hacer la presentación de la defensa del trabajo titulado Depresión en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Siguiente. Okay. Como todos, bueno, el siguiente ¿puedes yo mismo? Sí, eso quería poner aquí con la flecha. Okay. Bueno, está estructurada la presentación, voy a darles una pequeña introducción, posteriormente voy a hablar de la metodología del trabajo, los resultados van a ser presentados en cuadros, posteriormente la discusión y las conclusiones de este estudio. Como es conocido, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad que tiene una incidencia importante a nivel mundial. En algunas series reportan que constituye la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Muchos de los síntomas principales, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, están dados por la disnea, que muchas veces es como el síntoma principal, la fatiga y la disminución de la actividad física. Cabe destacar que estos síntomas a veces se asocian a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como tal, pero sin embargo estos síntomas pueden ser manifestación de alguna otra comorbilidad. La prevalencia en Centro y Suramérica se ha reportado de 7,8 a 19,7%, donde vemos, por ejemplo, la mayor prevalencia en Montevideo, y en Caracas 12,1%, esto para el 2014. Como les mencionaba, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es frecuente en este grupo de pacientes las comorbilidades, es decir, es una enfermedad que generalmente no está como única patología, sino que tenemos otras comorbilidades, son muy frecuentes, generalmente pueden representar problemas para el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes, y se ha determinado o se ha descrito que el tratamiento no solamente de la EPOC, pero también de las comorbilidades puede tener un efecto beneficioso sobre el curso de la enfermedad, sobre el pronóstico de estos pacientes. Dentro de las comorbilidades encontramos que hay las enfermedades cardíacas son las más frecuentes, pero también hay comorbilidades que están en la esfera psiquiátrica. Entonces, por ejemplo, hay síntomas, como les mencionaba, por ejemplo, de disnea, fatiga y disminución de la actividad física, que no solamente se ven en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino que también pueden ser síntomas, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca en el caso de la disnea. Pueden estar acompañados, o sea, la disnea puede tener no solamente una causa de origen respiratoria, sino también cardiovascular,
el cáncer de pulmón, porque sabemos la incidencia de cáncer de pulmón en pacientes fumadores, y sobre todo la disminución de la actividad física dada por esa alteración en las actividades del día a día del paciente con EPOC pudieran ser un síntoma más que de EPOC, en algunos casos de depresión. Según Divo y colaboradores, ellos muestran este comorbidoma, donde en el centro está la mortalidad y alrededor de él, expresado de acuerdo al tamaño de la circunferencia, sería la prevalencia de la enfermedad o de la comorbilidad, y su cercanía con el centro sería qué tan relacionado o qué tan relacionado está con la mortalidad. A mí me llamó la atención que, por ejemplo, en el caso específico del trabajo, que es depresión en pacientes con EPOC, la depresión y la hipertensión, es decir, algunas comorbilidades cardiovasculares, básicamente están en el mismo, por decirlo, en el mismo eje, están tan cercanas la hipertensión a la mortalidad como la depresión a la mortalidad. Pero algo que aún más me llamó la atención es que la ansiedad está más cerca que cualquier otra comorbilidad en los pacientes con EPOC. Claro, el objetivo de este estudio no fue evaluar depresión, pero según lo que se ha reportado, muchos de estos pacientes no solamente pueden presentar depresión, sino que también pueden presentar ansiedad. Entonces, la depresión en pacientes con EPOC se ha asociado con un incremento en la mortalidad, disminución en el estado funcional de estos pacientes, disminución de la calidad de vida, y vemos que los síntomas significativos de depresión en pacientes con esta patología son variables, en series que se han reportado desde 16% hasta 74%. Esto hablando de síntomas de depresión, no específicamente de depresión como patología. Depresión, la incidencia puede variar desde 12% hasta 40%. Y esto es importante en el manejo de estos pacientes. Hay algunos estudios que han determinado que aquellos pacientes más graves, es decir, con severidad mayor de la enfermedad, y aquellos que reciben oxigenoterapia domiciliaria, pueden reportarse en estos casos una tasa de depresión que puede superar el 60%. Ante todas estas interrogantes, hasta toda esta evidencia médica, me planteé la interrogante de cuál es la incidencia de depresión en pacientes con EPOC estable en el Hospital José Ignacio Baldós, comprendido en el periodo marzo-julio del 2015, y su relación con la severidad. Tomando en cuenta que estos pacientes con EPOC estables eran aquellos pacientes que estaban bajo su medicación habitual, no tenían exacerbación de ninguno de sus síntomas, no había más allá de su variación del día a día. Dentro de los estudios, dentro de los antecedentes relacionados a depresión en EPOC, vemos, por ejemplo, como Pamani y colaboradores reportan que en EPOC severo la depresión puede, en EPOC severo ellos encontraron un 25% de pacientes con depresión. Ellos utilizaron un grupo control donde aquellos pacientes en grupo control que no tenían EPOC vieron que la incidencia de depresión era menor a aquellos con EPOC y lo consideraron, según su estudio, estadísticamente significativo. Ellos hacen hincapié como sugerencia en la importancia en reducir los síntomas y mejoramiento físico de los pacientes para que de esta manera el paciente pueda estar más integrado y tener mayor calidad de vida. Kunik y colaboradores, ellos evidenciaron que los pacientes con depresión o ansiedad, ellos estudiaron ambas patologías, vieron que se superaban aproximadamente, tenían una incidencia de 65% y
determinan que el uso de instrumentos prácticos, es decir, de test validados para depresión, puede ser una herramienta importante para el clínico, justamente para descartar esta patología o estas patologías. SAI y colaboradores vieron que vieron una relación importante en cuanto a EPOC y depresión, tomando en cuenta que aquellos pacientes, generalmente mujeres con menores ingresos, es decir, mujeres con menor nivel educativo, tenían más riesgo de desarrollar depresión que aquellos pacientes masculinos con nivel educativo más alto. Motiani y colaboradores recomiendan, en vista de que muchos de los pacientes con depresión están subdiagnosticados, recomiendan que todos los pacientes con EPOC deberían ser evaluados para descartar depresión. La mayoría de estos estudios utilizan test como instrumento de medición, y en el caso de, perdón, me voy a devolver aquí, en el caso de Motiani, ellos, aparte del test de depresión, utilizaron el DSM-4 para evaluar a los pacientes con depresión y establecer un diagnóstico un poco más preciso. Sahal y colaboradores, en un estudio que fue llevado a cabo en la India, él estudió solo pacientes masculinos, fumadores, y en este grupo de pacientes evidenció de toda esta serie de estudios de depresión y EPOC, fue el que mayor tasa de depresión, fue en la que encontré mayor tasa de depresión, donde evidenciaron 72%. Sin embargo, ellos dicen que en todos los estadios de la EPOC hay síntomas de depresión. Habla también que los test son útiles para el diagnóstico de esta patología, y aquellos pacientes que obtienen altos puntajes en los test de depresión deberían ser sometidos. Su recomendación es que sean sometidos a otras evaluaciones, específicamente en la esfera psiquiátrica. Entonces, el objetivo general de este estudio fue evaluar depresión en pacientes con EPOC estable en el Hospital José Ignacio Baldó en el periodo comprendido entre marzo y julio del 2015. Dentro de los objetivos específicos, eran clasificar a los pacientes con EPOC de acuerdo a la severidad de la enfermedad, determinar la presencia de depresión en pacientes con EPOC estable, relacionar depresión con severidad de la EPOC, relacionar depresión con el número de exacerbaciones. Para ello se llevó a cabo un estudio descriptivo, transversal y no experimental, constituido por 31 pacientes con diagnóstico de EPOC. Para los criterios de inclusión, se utilizó todo paciente que cumpliera con el criterio diagnóstico de BEF1 sobre capacidad vital forzada menor a 70%, mayores de 39 años de cualquier género y aceptación a participar en el estudio previo consentimiento informado. Y los criterios, el único criterio de exclusión que se utilizó fue el antecedente de depresión. Es decir, aquellos pacientes que presentaban depresión no fueron objetos de estudio, por los cuales no se tomó en cuenta. Todos estos pacientes, desde el punto de vista espirométrico, fueron sometidos a espirometría con el espirómetro que contamos en el servicio de función pulmonar del Hospital José Ignacio Baldó, y en la fase 2 se hizo una recolección de datos a través de una ficha que se diseñó en conjunto con los adjuntos del servicio en las reuniones de los servicios, donde se recogía la edad, el sexo, el tabaquismo, asimismo los antecedentes personales, las exacerbaciones, tomadas en cuenta las exacerbaciones durante el último año previo a la entrevista, el grado de disnea de acuerdo a la disnea modificada del Medical Research Council, y se aplicó el test de depresión de Beck 2 en su versión al español. El test de depresión de Beck, aquí hice como un paneo del test de depresión.
El test consta de 21 preguntas. Las preguntas son de múltiples opciones. Incluso el paciente puede escoger más de una opción, pero siempre se va a tomar en cuenta la que aporte mayor puntaje. Es decir, las opciones son de la A a la D, siendo A se le otorga un valor numérico que es 0 y D se le otorga el valor numérico que es 3. Al final se contabilizan cada uno de los puntajes obtenidos para cada pregunta y según la escala que está establecida en el test de depresión de Beck, reporta que de acuerdo al puntaje de 0 a 13 los pacientes no tienen síntomas de depresión y aquellos pacientes que tienen más de 13 puntos en el test tienen algún grado de depresión, el cual se va a caracterizar dependiendo específicamente del valor. De 14 a 19 puntos depresión leve, de 20 a 28 depresión moderada y de 29 a 63 puntos depresión grave. El tratamiento estadístico para las edades se tomó en cuenta la media y la desviación estándar de la edad. Se calcularon frecuencias y porcentajes. Asimismo, para hacer los contrastes de depresión y severidad, asimismo depresión y el número de exacerbaciones, se utilizó la prueba de chi cuadrado de Pearson, considerando que un valor de P menor a 0,05 era significativo estadísticamente, y los datos fueron analizados en el sistema JMP SAS2. Ok, entonces, con respecto a los resultados del estudio, podemos evaluar que los pacientes, que fueron 31 pacientes, la media de la edad fueron 64 años. Asimismo, hubo una ligera predominancia en el sexo femenino, en cuanto a 16 pacientes en comparación con 15. La patología o la comorbilidad más frecuente asociada fue las patologías cardíacas, como se puede evaluar que la mayoría de los pacientes con EPOC tienen como comorbilidad en la esfera cardiovascular. Y la mayoría de los pacientes eran exfumadores. Bueno, para el momento del estudio, estos 31 pacientes, ninguno tenía tabaquismo actual, pero la mayoría eran exfumadores. Con respecto a las características de la muestra, según los indicadores clínicos, por ejemplo, con respecto a la severidad del EPOC, se clasificó que la mayoría de los pacientes con EPOC tenían EPOC grave en un 51.6%, tomando en cuenta la clasificación de la severidad según lo establecido en ALAC para el 2014. El grado de depresión de aquellos pacientes, la mayoría de estos pacientes, de estos 31 pacientes, presentaron depresión, siendo la más frecuente depresión grave, 9 pacientes, lo que constituía 29% del total de los pacientes, y seguido de aquellos con depresión leve y 3 con depresión moderada. Con respecto a las exacerbaciones, la mayoría de los pacientes no eran exacerbadores, como también refleja un poco las características epidemiológicas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde se evidencia que la mayoría de los pacientes no son exacerbadores, y de aquellos que eran exacerbadores, la mayoría de los pacientes no eran exacerbadores, quise decir. Y con respecto a la disnea o al grado de disnea, según la escala utilizada, se evidenció que la mayoría de los pacientes referían disnea grado 2. Ahora, este cuadro muestra la relación de depresión y severidad de la EPOC, que era uno de los objetivos planteados inicialmente en el trabajo. Entonces, a pesar de que los resultados resultaron no ser estadísticamente significativos, se pudo evidenciar que de los pacientes con EPOC grave,
que eran la mayoría, o sea, la mayoría tenían EPOC grave. Entonces, de este número de pacientes con EPOC grave, 9 tenían depresión. Y 7 del total, es decir, de estos 16 pacientes que tenían EPOC grave, 9 presentaron, de estos 16 pacientes que tenían EPOC grave, 9 presentaron depresión y 7 no tenían depresión, sin embargo, no fue estadísticamente significativo. Y de aquellos pacientes muy graves, que eran 3, 2 presentaron depresión y solamente 1 muy grave no presentó depresión. Ahora bien, con respecto a la relación de la presencia de depresión y número de exacerbaciones anual, se pudo evidenciar que aquellos pacientes con 2 o más exacerbaciones anual o durante el último año, que eran 10, 8 presentaron depresión y solamente 2 no presentaron depresión. Esto sí reportó ser estadísticamente significativo, dado al valor de la P, que fue menor a 0,05. Igualmente, cuando se clasificó a estos pacientes como fenotipo exacerbador o no exacerbador, se pudo evidenciar que del 100% de los pacientes exacerbadores, un 80% tenía depresión en comparación con un 20% que no la presentaba. Igualmente, esto se consideró estadísticamente significativo. Y de aquellos pacientes que no eran exacerbadores, la mayoría de los pacientes no exacerbadores no presentaron depresión, es decir, un 57,14% en comparación con un 42,86% de los pacientes no exacerbadores. Ahora bien, estos datos, los datos de este estudio se correlacionan un poco con unos estudios y difieren un poco con otros. Por ejemplo, con respecto al estudio de Anania y colaboradores, se pudo evidenciar que en este estudio la predominancia fue la mayoría de los pacientes con EPOC fueron de sexo femenino, la mayoría los clasificamos con EPOC grave y la cardiopatía fue la comorbilidad más frecuente. Igualmente, Motiani y depresión, Motiani y colaboradores, ellos en su estudio describieron que la incidencia de depresión en los pacientes era de un 15%. En este estudio se evidenció que 54,8% de los pacientes estudiados presentaron depresión. A pesar de que es variable la incidencia que ellos demostraron en su estudio con la incidencia que yo demostré en este estudio, podemos decir que, tal y como había mencionado anteriormente, la depresión en pacientes con EPOC es variable y las series pueden reportar desde un 15% de incidencia hasta estudios como, por ejemplo, el grupo de Sahal y colaboradores, donde reportan 72%. Aquí, por ejemplo, Sahal y colaboradores y Negui y colaboradores demostraron que a mayor severidad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mayor era el grado de depresión. A pesar de que yo no pude establecer un valor estadísticamente significativo en este estudio, en comparación, cuando se comparó depresión o severidad de la EPOC con el grado de depresión, sí se pudo evidenciar que la mayoría de los pacientes graves y muy graves presentaban depresión, a pesar de que no fue estadísticamente significativo. Sin embargo, este grupo de investigadores sí encontraron una relación estadísticamente significativa. Por otro lado, con respecto al tema de las exacerbaciones y la depresión, Quinn y colaboradores en el año 2008 evidenciaron que
aquellos pacientes, claro, ellos tienen una diferencia porque realmente, no sé por qué motivo, ellos utilizaron 3 exacerbaciones por año. Sin embargo, C y colaboradores sí utilizaron 2 exacerbaciones por año, pero en ambos casos, ellos evidenciaron que a mayor, es decir, aquellos pacientes exacerbadores tenían mayor riesgo de depresión que aquellos pacientes no exacerbadores. Igual como lo evidenciamos en este estudio. Bueno, ahora para pasar a hablar un poco sobre las limitaciones del estudio, de este presente estudio, puedo mencionar que el tamaño de la muestra, cuando revisaba los otros trabajos, por ejemplo, habían algunos estudios como el de Curie, donde habían estudiado 11.000 pacientes, otros estudios eran multicéntricos. Entonces, esto realmente considero que fue una limitación de este estudio porque no fue un estudio multicéntrico y aparte de eso trabajé con una muestra de pacientes que no fue muy grande. En cuanto al grado de instrucción o el nivel educativo de los pacientes, en algunos momentos fue una limitante al momento de administrar el test. Realmente muchos de estos tests están diseñados para que el paciente lo llene como un cuestionario, pero a veces el paciente no podía leer bien el test, entonces tenía que aplicar el test directamente al paciente. Eso lo consideré como una limitación, sobre todo en cuanto al manejo del tiempo y todo. Probablemente en este estudio no tuve una asesoría por psiquiatría o por psicología. También tenemos que tomar en cuenta que en nuestro centro no tenemos ese recurso. Como dicen algunos autores, ellos recomiendan que aquellos pacientes que obtengan altos puntajes en los test de depresión deberían ser evaluados por un servicio de psiquiatría. Entonces podemos hablar que este estudio no fue un estudio multidisciplinario, sino que solamente, bueno, lo estudiamos como neumonólogo. También en muchos de los estudios tenían grupos controles, es decir, grupos de pacientes sin EPOC. Yo no tuve grupo control, yo trabajé solamente con pacientes con EPOC. ¿Ok? Y probablemente alguna otra limitación pudiera ser que en cuanto al abordaje multidimensional de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, probablemente se dejaron de lado, o probablemente no se tomaron en cuenta, por ejemplo, otros factores como caminata de los 6 minutos, el índice de masa corporal no se tomó en cuenta. Entonces no se tomó en cuenta solamente la escala de disnea y los valores espirométricos. Ahora bien, con respecto a las conclusiones de este trabajo, entonces, de acuerdo a la severidad del EPOC, se pudo evidenciar que 51,6% de los pacientes estudiados se clasificaron como grave. La mayoría de los pacientes, 17 pacientes, presentaron depresión, ¿okay?, de acuerdo a los puntajes obtenidos en el test de Beck, de los cuales, de estos 17 pacientes, 9 presentaron puntajes en el test de Beck consistentes con depresión grave. Es decir, la mayoría de los pacientes con depresión, a su vez, tenían depresión grave según el test de Beck. Igualmente, 56,25, es decir, 9 de los pacientes con EPOC grave, ¿ok?, presentaron depresión. Y de los pacientes muy graves, que eran 3, también presentaron depresión. Es decir, un 66,6% de los pacientes graves, un 66,6% de los pacientes muy graves presentaron puntajes en el test de Beck consistente con depresión, y 52,25% de los pacientes con EPOC grave
también presentaron puntajes en el test de Beck consistentes con depresión. Y que la mayoría de los pacientes exacerbadores o aquellos con 2 o más exacerbaciones durante el último año presentaron depresión, lo que constituía un 80% de estos pacientes. Gracias. A continuación, progresamos a la etapa de preguntas y respuestas, de consideraciones. Si quiere comenzar los miembros del jurado, algunos del resto de los presentes. Bueno, felicitarte. Gracias. Porque hacer investigación, hacer el ejercicio de un trabajo especial de investigación en este tiempo en el cual estamos cero recursos, cero presupuesto, con todas las limitaciones que tenemos, es un estímulo ver cómo ustedes, y por supuesto con la ayuda de sus tutores, pueden llevar a cabo estos trabajos. Y es la idea. Algo que nos va a quitar relevancia a tu estudio es que estamos hablando de un estudio transversal. Por ser un estudio transversal, todos los valores que tú manejas son de prevalencia. Entonces, a la hora de que esto pueda ser llevado a una publicación, tenemos que colocar y hacer esas correcciones que creo que debe hacerse para que quede siempre como inscrito en tu trabajo, que es un estudio de prevalencia. ¿Okay? Entonces hablamos de eso. Los estudios de incidencia son longitudinales, donde haces varias mediciones a lo largo de un periodo de tiempo. Es bien importante, yo creo que la asociación estadística que ustedes pudieron encontrar entre lo que es exacerbación y lo que es la parte de la depresión. Porque como tú bien lo mostraste, dentro de las comorbilidades está muy cerca del riesgo de muerte el hecho de estar que el paciente sea deprimido. A su vez, las exacerbaciones per se, como Trina lo sabe, que yo creo que es la que sabe más exacerbaciones, ¿verdad? Porque ella tuvo la dicha de estar con, creo que la persona que más sabe a nivel mundial de exacerbaciones. Realmente aumenta la mortalidad en estos pacientes. Entonces, ¿qué recomendación, tú más allá de las conclusiones que podemos sacar, tú podrías ver como en etapa de investigación, del seguimiento de tus pacientes? O sea, porque la idea de nosotros de hacer siempre todo esto es poder que esto se transmita a nuestros pacientes. Correcto. ¿Qué recomendaciones tú podrías dar en tal sentido? Yo, bueno, primero pienso que todos los pacientes con EPOC, así como últimamente se ha ido se ha hecho más importante la idea de considerar la EPOC como una enfermedad sistémica y no solamente limitarla a la parte pulmonar, considero que toda evaluación con pacientes con EPOC tiene que ser una evaluación multidisciplinaria. No solamente en el caso que me compete a mí con respecto al trabajo, que es evaluar las comorbilidades psiquiátricas, sino también evaluar la parte funcional de estos pacientes, la rehabilitación incluso desde el punto de vista de cómo insertarlos a la sociedad, rehabilitación física, sería mi recomendación. Es decir, un abordaje multidisciplinario de estos pacientes, y si no tenemos los recursos para trabajar con otras especialidades, tener, por ejemplo, instrumentos, saber reconocer el paciente que puede estar en riesgo de tener alguna comorbilidad psiquiátrica y de alguna manera que pudiera ser a través de un test, captar estos pacientes y derivarlos para atención especializada. Sí, yo creo que de lo más sencillo es así como incorporamos el MRC modificado, que antes no lo hacíamos. Nosotros conocimos el posgrado, antes se cansa, pero no teníamos como una escala. Esto se ha llegado a implementar. Así como tener esa escala, se puede tener una escala de depresión, la que esté validada desde el punto de vista español, la que tú usaste, la que sea más fácil también. Okay, porque generalmente las limitantes, como tú dices, esas son escalas que son autoadministradas. Lo que pasa es que sabemos las limitaciones de nuestros pacientes, las tenemos que administrar nosotros. Pero es preferible tener algo a no tener nada.
Y está bien, quizás no podemos tener en todos los centros las especialidades, pero sí conseguir como el enlace con otros servicios de otro hospital para poder hacer ese enlace psiquiátrico, porque si tú lo identificas, va a ser mucho más probable que pueda ser ayudado por personas realmente que puedan manejarlo especializadas y quizás impactar un poco en lo que es el curso de vida de este paciente. Y bueno, mi última recomendación es que yo creo que tal cual como está, no te pongas a modificar mucho más nada, hay que publicarlo. Quizás tenemos muchas limitaciones para publicarlo en otras revistas que son indexadas con un ranking muy alto, pero tenemos una revista pulmón. Yo creo que todas estas nuestras tesis podemos hacerlas las revistas de la facultad, las revistas de grado, APIU. O sea, ahí tenemos muchos instrumentos de divulgación. Yo creo que esto fácilmente lo puedes hacer ya, o sea, no tienes que esperar mucho tiempo, modificar algunas cosas, pero se puede hacer. Claro que sí. Doctora, si me permite, en ese sentido, quería comentarle que justamente una de las cosas que yo realmente, cuando a mí me llamó la atención este trabajo o este tema de depresión en pacientes con EPOC, desde que comencé el posgrado. O sea, hubo en uno de los congresos donde fuimos, donde hablaron de depresión en pacientes con EPOC, y cuando yo me puse a revisar de algún estudio en Venezuela, no conseguí ninguna incidencia de depresión en pacientes con EPOC. Prevalencia. No conseguí prevalencia de depresión en pacientes con EPOC en Venezuela. Sí, son esas cosas que tienen mucho valor, eso tiene valor y cada vez uno ve más en los congresos internacionales cómo los estudios locales le dan importancia para la presentación, para presentaciones orales, entonces eso es importante. Sí, felicitaciones. Bueno, Gustavo, por supuesto que la felicitación es para nosotros, de verdad que recordarnos, Gustavo, aquel montón de pacientes, o sea, es difícil hacer este test cuando tienes un montón de pacientes esperando en la consulta, que a la vez tienes que evaluarlo y decirle, no, mira, lo que pasa es que tengo que examinar, aquel se va a sentar contigo a hacer un montón de preguntas. Creo que eso es una limitación que él ya la nombró, pero que cabe resaltar. Obviamente, de acuerdo con las correcciones que te ha hecho Dolores, y quisiera algunas dudas, más que nada, ¿por qué escogiste ese test? O sea, hay muchos, hay pocos, te pareció que era más fácil. Realmente es verdad, nos faltó la asesoría de realmente el test lo escogí al azar. No hubo ningún otro motivo específico por el cual lo escogí. De hecho, luego que ya había comenzado el estudio, me di cuenta que había unos como 9 preguntas que eran más fáciles de administrar. Eso es una de las cosas que aprendemos investigando, y creo que también eso se te hace difícil, la comparación entre un autor y otro, porque no sabes, no se hizo uniforme en esa persona escogió tal o cual o validé, o sea, tendrías que validarlo. Sí, quería comentar que con respecto a los investigadores, la mayoría de los estudios han utilizado escalas de depresión diferentes. Realmente no conseguí ningún estudio que tuviera, 2 estudios que tuvieran el mismo test. Unos utilizaron el test de depresión PRIME-MD, otros de la escala geriátrica, otros el IHQ-9. Entonces, sí. Específicamente con este vector, ¿había otro? No. Sería muy importante la comparación. No conseguí ninguno con el test de Beck. Obviamente que siempre lo que comentamos en relación al número de pacientes, las muestras pequeñas, que nos hace difícil la interpretación estadística. Cuando tú dices, oye, como hablo de significancia si apenas tengo 3 versus 2 pacientes. Entonces, el estadista siempre es lo primero que dice, bueno, a comparar eso, que es muy difícil para escoger cualquier prueba. Bueno, realmente es como la parte también limitante. De acuerdo con lo de que no es incidencia, es prevalencia, ya se lo vamos o sea, debe ser corregido en la presentación, igual que el manuscrito es una cosa tonta, pero de cuando pones el tal debe estar inclusivo.
Eso que lo había corregido ya. Ok. Todas las tienen que corregir porque ahí nos puso José Ramón a regañarnos por eso. Hay que hacer la corrección. Yo pienso que las limitaciones las dijiste tú. Hay muchas de esas que pudieron haberse corregido. Eso, sobre todo lo de la asesoría, que en un momento hablamos, hoy no podemos decir, pero así es buscar un instrumento que sea sencillo para nosotros y la importancia de eso en la clínica, no solamente que se nos quede en el papel de lo que puedes haber encontrado en tus resultados, sino que esto nos ayude a manejar a nuestros pacientes en el día a día, o sea, saber identificar a esos pacientes que tienen que, en muchos sentidos los manejamos. Tú a veces dices, oye, el paciente viene a la consulta, le dejas el mismo medicamento, no le encuentras nada distinto, pero para él fue gratificante hablar contigo, que tú lo escucharas y darte cuenta de que ese paciente podría tener algún grado de acción que quizás nosotros no somos capaces de poder utilizar y que es importante de analizar. Entonces, bueno, obviamente que otra vez felicitaciones. Es importante que esto, porque lamentablemente no están tus compañeros, o sea, no están los residentes que, digamos que ellos son los que se tienen que estimular, los que tienen que conocer la investigación, y creo que podemos planificarlo quizás algún día de enero para presentarlo en el hospital junto con el día, o sea, cosas que se nos han quedado porque no lo hemos podido hacer la presentación en el hospital. Bueno, es importante, o sea, la ciencia que no se difunde, la ciencia que no se escribe, se está perdiendo, y bueno, propongo de hacerlo y de hacer la publicación. De verdad, lo que te dice Dolores Vitae ha sido, o sea, nos ha ayudado a nosotros en muchas cosas, y hicieron revistas que están indexadas y que nos pueden después. De todo quiero felicitarte porque realmente también el profesor estuvo muy interesante. De verdad me agradó mucho. También quiero felicitar a la doctora Triana por su esfuerzo y su dedicación. Y yo fui testigo el lunes del caso de presentar a ese escritor interrogando a todos los pacientes. Doctora, hablando de los pacientes con el fui testigo de eso porque compaginamos esa parte, pues articulamos en esa parte, y de verdad me siento muy bendecida, pues muy agradecida por esa oportunidad. Yo solamente quiero hacerte una pregunta porque me parece interesante saber cuáles son los ítems de ese test que tú utilizaste, porque tú dijiste que la depresión fue una depresión grave. Como todos sabemos, la depresión se divide en depresión menor y depresión mayor, ¿verdad? Dependiendo de los síntomas. Entonces me gustaría saber cuáles fueron lo que tú trataste a través de ese test para uno tener más o menos como la orientación de que te llega el paciente a la consulta y tú puedes identificar de una forma breve cuáles son esos síntomas que tú notaste a través del test. Sí, hay algunos de los ítems en el test. Cada uno de los ítems va a reflejar como una esfera en cuanto a los síntomas emocionales. Los síntomas emocionales, por ejemplo, de tristeza, de realización, ideación suicida, falta o sentimientos de culpabilidad, sentimientos de incapacidad o de inactividad física. Correcto. Entonces, hay, por ejemplo, algunas preguntas donde él solamente va a decir, no me siento triste, hasta decir, me siento triste todo el tiempo. Pero esas serían como los que menos, creo que... sí, porque los más relevantes son preguntas donde dicen, por ejemplo, nunca he pensado en suicidarme, he pensado en suicidarme, pienso todos los días en morirme, he intentado... Entonces, síntomas como suicidio o falta de interés sobre las cosas o sobre las personas son como los síntomas en el test que yo identifiqué que estaban, es decir, aquellos pacientes que obtuvieron puntajes graves para depresión grave, generalmente tenían puntajes altos en esas preguntas, que no necesariamente en me siento triste, me siento triste todo el tiempo. Es decir, hay pacientes con depresión leve que tenían esa pregunta con 2 o más, pero que, por ejemplo, nunca habían tenido ideas suicidas o que sentían interés sobre las cosas o sobre las personas. También evalúan el interés en la esfera sexual, el interés sobre sentimientos de culpabilidad y, por ejemplo, en cuanto
a la parte de la habilidad emocional, que también es un síntoma importante. Por ejemplo, no lloro más de lo habitual, lloro más de lo habitual, lloro todo el tiempo, o así quiera llorar, no puedo llorar. Entonces, por ejemplo, eso a mí me llamó muchísimo la atención. Pacientes que están tan deprimidos que no, yo, o sea, y le daba un valor de 3 puntos, porque esa era la más alta. Entonces, síntomas en cuanto a la esfera afectiva, la habilidad emocional, en la esfera sexual y la parte de ideación suicida, creo que son como los... Claro, desde algo muy subjetivo, ¿no? Gracias. Y disculpe, doctora, quería comentar algo con respecto a justamente que estábamos mencionando que muchos de los pacientes que pueden tener depresión están subdiagnosticados, y hubo un grupo de investigadores, en NEMI específicamente, que ellos evidenciaron que solamente de 30% de los pacientes con depresión eran diagnosticados y por lo tanto tratados. Entonces creo que eso es algo, o sea, es importante porque definitivamente puede incidir sobre el curso de la enfermedad. Bueno, entonces Gustavo se retira. Nosotros tenemos que hacer. ¿Me da un permisito para opinar, por favor? Mire, bueno, ante nada, agradezco muchísimo todas las recomendaciones, comentarios y, bueno, todo lo que haya críticas positivas para el trabajo de Gustavo. Es de verdad bien recibido y se van a hacer las correcciones pertinentes para hacer su respectiva publicación. Reconozco y felicito a Gustavo por el esfuerzo que hizo para culminar este trabajo, sobre todo como todos sabemos, bajo las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo, de verdad que ha sido un triunfo, un logro. Quería comentar algo respecto al test de Beck 2. Realmente cuando Gustavo me planteó la posibilidad de hacer el trabajo utilizando este instrumento de medición, pues yo me tuve que sentar a investigar en qué consistía, porque pues no tenía experiencia en esta parte, y encontré que verdaderamente es un test con una alta confiabilidad, tiene una alta fiabilidad para discriminar entre el deprimido y el que no está deprimido. Es un test que ha sido utilizado en más de 500 regiones en el mundo desde sus inicios, que fue en el año 61, hasta su versión en español, que fue en el 2011, que es la que utilizó Gustavo. Bueno, tuvo muchísimos éxitos en cuanto a esa etapa de permitir diagnosticar y, en segundo lugar, permitir evaluar el grado de severidad de depresión. De manera tal de que, bueno, ciertamente, como Gustavo ya lo ha señalado, todos los trabajos, la mayoría de todos los trabajos tienen diferentes test utilizados de los trabajos recientes, pero el test desde el año 61 viene utilizándose con bastante buenos resultados y bastante fiabilidad, por lo cual, personalmente, a pesar de que no tenía ningún tipo de base ni experiencia en el área de la psicología ni la psiquiatría, me pareció que había el aval teórico suficiente para utilizarlo en su estudio. Por otra parte, yo te quería preguntar, Gustavo, si tú, a pesar de que no fue un objetivo del trabajo, ¿encontraste alguna relación, aunque entiendo que no fue evaluada desde el punto de vista estadístico, entre las variables clínicas y este grupo de pacientes exacerbados que tuvieron depresión? Sí. Bueno, a pesar de que, como menciona la doctora, no fue un objetivo del estudio, es decir, que no se pudo establecer si hubo una relación estadísticamente significativa con estas variables, una vez que yo tuve los pacientes exacerbadores, donde el 80%, es decir, 8 pacientes tenían depresión, luego cuando vi las variables clínicas me di cuenta de varias cosas que me llamaron la atención. 5 de los 8 pacientes eran femeninos.
concordando un poco con el estudio donde vieron que mujeres eran mayor frecuencia. Aparte de eso, de los 8 pacientes deprimidos exacerbadores, 7 eran exfumadores. Solamente una referida era exposición a biomasa. Los otros 7 fueron fumadores. Y que de esos 8 pacientes, 5 pacientes tenían comorbilidad cardíaca. No tenían otras, sino algunos eran hipertensos y 2 habían presentado episodios de cardiopatía isquémica anterior. Y la edad sí fue variable. La edad de este grupo de pacientes exacerbadores varió desde 44 años hasta 78 años. Pero lo que me llamó la atención fue eso: 7 habían sido fumadores, 5 eran mujeres y 5 tenían comorbilidad cardiovascular. Claro. Entonces, bien interesante tu apreciación, porque eso sirve de base, bueno, lo mismo, información, ya todos tus pacientes que están, o los datos que tienes acumulados, te pueden servir de base para hacer un nuevo trabajo, haciendo una correlación y viendo si hay si hay una relación estadísticamente significativa entre estas variables clínicas y el grupo de pacientes deprimidos y exacerbados. Y no, si puedes hacerlo tú sería ideal, si no, pues extenderlo a la línea de investigaciones del hospital, para que pues, una vez que tú presentes tu trabajo en enero, pues los residentes que están cursando el posgrado puedan continuar en tu línea de investigación. Y pues, por último, quería agradecer, no porque esto sea el final de tu presentación, porque por supuesto ahora va a haber la decisión final. Quería agradecer al Servicio de Ingeniería, a la Facultad de Ingeniería, por permitirme acompañarte y estar con todos ustedes en la presentación de tu tesis a través de la videoconferencia. Realmente, yo cuando tuve que emigrar, me estaba muy preocupada por esta situación y bueno, gracias a que existe esta herramienta, pues podemos culminar finalmente el acompañamiento en el trabajo de tutoría que cada uno hemos tenido oportunidad de cumplir. Así que le agradezco mucho al ingeniero Fernández particularmente. Gracias, gracias. Ahora sí. Bueno, ahora sí nos quedamos nosotros solos. Si nos esperan afuera, para que podamos deliberar aquí. Mientras deliberamos, yo voy a parar la grabación. Bueno, Gustavo, el veredicto, como está plasmado allí en la pantalla, pues, como dice, finalizar la defensa del trabajo, el jurado decidió aprobarlo por considerar, sin hacerse solidario con las ideas expuestas por el autor, que se ajusta a lo dispuesto y exigido del reglamento de estudio de posgrado. Para dar este veredicto, el jurado estimó que el trabajo examinado tiene relevancia clínica en el abordaje multidisciplinario de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, al incluir la utilización de un instrumento psicométrico para la evaluación de la depresión en esta patología. Es el inicio de una novedosa línea de investigación en la institución. Muchas felicitaciones. Que tenemos que tomar la foto. No, ya va. Que aparezca Trina ya. Felicitaciones. Vea la cámara, Trina. Que vea la cámara, doctora. Ahí. Gustavo, muchas felicitaciones. Gracias. Ahora sí. Que va a haber una foto con todo el jurado, doctora, una foto con todo el jurado. Espérate, que lo tengo mucho en el rollo. No tiene. ¿Verdad? El rollo que está quedando. Ahora tomemos allá con Trina. ¿Lista? Ok, así. Así, pero no tómese. tomes a Trina. El jurado. Ya. La envía, señor. Ya, que me salen los braques siempre mal. Claro que sí.
Entonces siempre sale una viendo para allá. Sí, falta algo. Yo quiero, bueno, primero quiero darle las gracias a todos mis adjuntas, que sé que de verdad, gracias al apoyo no solamente de mi tutora, la doctora Trina Martin, a la cual aprecio mucho y estimo mucho, al igual que la doctora Celia, que es mi madrina, y la doctora Elena, que durante todo el curso de posgrado, muchas gracias. Creo que definitivamente sin el apoyo de mis adjuntas, sobre todo cuando la situación en el hospital se nos tornó difícil desde el punto de vista asistencial, de verdad pude evidenciar la calidad de personas con las cuales trabajaba, porque se comportaron como unos residentes más. O sea, fueron mi apoyo durante todo ese momento para cubrir las necesidades asistenciales y de esa manera que no todo recayera sobre mí. No solamente siento una gran admiración y respeto como profesionales, sino también como personas. Y de verdad estoy súper agradecido por todo este camino y que hoy... Para nosotros tenerte. Y bueno, muchas gracias, doctora. Abre lo que eso no lo vas a tiene tiempo guardado. El doctor Caminero, imagínense. Qué bonito gesto, muy bonito. Quiero también saludar, creo que está tu esposa allá atrás. Sí, mi esposa está aquí, acompañándome también. ¿Cómo no? Claro que sí. Y bueno, también un especial agradecimiento. Un especial agradecimiento a mi esposa, porque me aburrí. no, porque si no fuera por ella, creo que no. Si no hubiese sido por ella, no hubiese podido terminar. Esto lo sabemos. No tiene ni que decir. Era la que estaba detrás de mí, la tesis. No te vas a graduar, no vas a tener el título universitario, la tesis. No, si quieres. Ah, exacto. No, y tiene que, Bueno, te faltó decir que no, que le cuidamos a los niños. Las niñas, perdón, las niñas. Yo voy a tener que cortar porque tengo otra tesis Sí, ahorita, no, así que tienen por allá un compartir. Y bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, doctora. Hasta luego.